Luego de los atentados del 11 de septiembre, el gobierno de los Estados Unidos, en su afán por controlar su economía, apostó por desregularizar los mercados, fomentó la expansión del crédito, redujo los impuestos y las tasas de interés. Estas medidas generaron un boom inmobiliario. Los bancos otorgaron hipotecas de forma desmedida y las familias se endeudaron más allá de sus posibilidades. El mundo parecía caminar sobre un espejismo y se vivía con la certeza casi arrogante de que el dinero podía sostenerlo todo. Pero la abundancia mal administrada suele pasar cuentas de cobro. Las primeras fisuras aparecieron en el corazón del sistema financiero norteamericano. Para el 2006, los precios de las viviendas subieron tanto que dejaron de ser accesibles. Las ventas de las casas y los precios se desplomaron. Miles dejaron de pagar las hipotecas y los bancos comenzaron a presentar problemas de liquidez. Entonces vino la caída y lo inimaginable se hizo realidad. Lehman Brothers, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, colapsó como símbolo de este desastre, lo que significó el comienzo de una de las peores crisis económicas en la historia de la humanidad. Los mercados se hundieron, la producción global cayó, millones de empleos se perdieron y miles de hogares fueron desalojados de sus casas por incapacidad de pago. Aunque al final los gobiernos de todo el mundo salieron al rescate de los bancos con dinero público, esta crisis ocurrida en el año 2008 nos recordó una gran lección: que lo ocurrido no fue por falta de riqueza, sino por la incapacidad de administrar aquella riqueza con sabiduría. Shalom. Esta parashá nos abre la puerta a un giro profundo en la vida de José. Tras años de prisión, un sueño no suyo sino del faraón será el puente que lo llevará de la sombra a la luz. Siete vacas gordas que subían del Nilo eran devoradas por 7 vacas flacas y enfermizas, y 7 espigas llenas y hermosas eran consumidas por 7 espigas secas y quemadas por el viento del oriente. Los sueños del faraón eran confusos, inquietantes, que se repetían con insistencia y que ninguno de sus consejeros supo interpretar. Fue entonces cuando recordaron que en prisión había un joven hebreo que interpretaba sueños con exactitud, y de inmediato fue sacado de su celda y llevado apresuradamente ante el faraón. Todo lo ocurrido con sus hermanos y aquellos años en prisión habían hecho su obra en José, lo habían despojado de aquel orgullo infantil y le habían enseñado que las respuestas no nacen del hombre, sino de Dios. Y así llegó ante el faraón, sin pretensiones, pero con la autoridad de comprender que aquellos sueños tenían un mismo mensaje. José no solo interpretó los sueños, sino que sugirió un plan para enfrentar lo que vendría, y el faraón reconoció en él algo que no vio en sus consejeros. En un solo día, José pasó del anonimato a ser parte del poder, de la oscuridad de una celda a ser un punto de luz en momentos decisivos. Y cuando llegó el caos y todo se cumplió como se predijo, Egipto logró convertirse en la despensa del mundo. Hasta allí llegaron otras naciones en busca de trigo, y entre ellos los hijos de Jacob. Pero no llegaron como hermanos, sino como hombres de otras tierras traídos por la escasez y obligados a inclinarse ante el poder de una nación representados por José, sin saber que aquel hombre era su hermano. Y allí estaban, frente a frente, los sueños y la realidad, la abundancia y la escasez, el futuro y el pasado, la fidelidad y el abandono, la sabiduría y la inconsciencia. Y en medio de esos contrastes se alza la figura de José, no como un soñador ingenuo, sino como un visionario responsable,
capaz de ir más allá.